Entonces, como les estaba diciendo, la manera de ver y el apoyo de Drug Free Communities es súper importante para el trabajo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y aquí un poco lo que hablaba Erika, ¿no es cierto? Que estamos nosotros en el camino de cambiar un poco la parte propositiva de CATCA, en vez de solamente conocernos por una sigla que habla de coaliciones antidrogas, estamos cambiando y nuestro enfoque es obviamente la comunidad, la abogacía, los datos que son súper importantes para tener las estrategias y tener la ciencia que nos permite avanzar en los diferentes temas. Las coaliciones, obviamente, que son parte de nuestro corazón, y también las asociaciones de membresía, es decir, que las coaliciones puedan también convertirse y articularse en los diferentes países, así como en los Estados Unidos. Y en la parte inferior del slide, ahí tengo una foto que no fue colocada ahí por equivocación, porque les cuento que ayer, 12 de diciembre, tenía que ser el cumpleaños de mi sobrino. Y no fue, y me voy a dar el permiso de compartir algo muy personal que algunas veces yo comparto con las coaliciones, porque sé que todos trabajamos en el área de prevención. Y la triste historia, ¿no es cierto?, de mi sobrino que lo ven ahí, tan lindo, yo estoy ahí un poquito más gordito, eh, fue que él no está con nosotros, ¿no? No está con nosotros. Y yo siempre trato de recordar, tengo dificultad a veces, no sé si voy a hablar de él, si no voy a hablar de él, pero cómo la vida, ¿no es cierto?, la vida puede cambiar en un instante. Y lo veo él también, y si bien vamos a hablar de datos estadísticos, de porcentajes, de sobredosis, también resaltar el valor humano, resaltar la experiencia de lo que es el dolor, ¿no es cierto? Y no solamente es la sobredosis cuando estamos hablando de prevención, sino también el dolor que causa en la familia, el dolor personal, la angustia que este joven pasó durante su vida, ¿no? Y si bien voy a utilizar eh, las lecciones o lo que no sabemos de él, eh, quisiera hilar es lo que fue su vida un poco en la presentación, ¿no? Él como muchos hispanos que están, latinos que están en la llamada, vinieron a este país, ¿no es cierto? Joven, él vino muy joven, a los 10 años, los padres de familia también. Y, y es también la travesía, ¿no es cierto?, de venir, de inmigrar, de tratar cosas diferentes, pero también es la unión a nuestros países, a lo que pasa, a lo que no pasa. Y también una pregunta que me tortura, ¿no es cierto?, de mi hermana. Mi hermana dice a veces, mejor no hubiésemos venido a los Estados Unidos. Ahora, ¿yo qué me hago con las cosas que tengo si no tengo a mi hijo? Así que es doloroso, ¿no es cierto?, ese tránsito. Y si bien él comenzó a utilizar, me imagino que alcohol, me imagino que marihuana a los 13, 14 años, eh, nos recuerda la importancia de la prevención primaria, ¿no es cierto? Y que no solamente es una droga o solamente vamos a hacer la prevención del fentanilo, sino que vamos a hablar de la importancia de manejar todas esas variables. Él a través del tiempo desarrolló un problema, ¿no es cierto? Desarrolló lo que es la adicción. eh, él salió chef, es un artista. Intentamos el tratamiento, ¿no es cierto? Hicimos una intervención, lo llevamos a un centro de tratamiento, y, pero sabíamos que había un problema. Y también su mamá, mi hermana, decía, yo no sé cuándo me va a llegar esa llamada, y esa llamada que me diga que ya no está con nosotros. Tristemente llegó esa llamada. Tristemente en su sangre encontraron cocaína, que era su droga de preferencia. Encontraron fentanilo. Entonces, aquí les puedo contar de que el fentanilo de alguna manera, y nunca sabremos si fue intencional o no intencional. Ese es otro punto que quiero explorar, de que muchas veces el fentanilo ha ingresado a lo que son las otras tipos de drogas, y muchas veces la gente
toma una droga sin saber que existe fentanilo y eso lo vamos a analizar. Y también me duele de que también no había Narcan en la casa, ¿no es cierto? Narcan es un antídoto para, para dar a las personas una oportunidad más. Y creo que también plantea para nosotros como coaliciones una oportunidad, ¿no es cierto?, de ver a la problemática del fentanilo como una cosa que nos atañe a todos, pero que también nos da una posición única para colaborar con lo que es tratamiento, con buscar diferentes socios. Así que recordándolo a él, pero también utilizando lo que ha sido su travesía y el ver cómo podemos hacer prevención, porque de alguna manera creo que todos hemos sido tocados o estamos tocados por alguna persona que tiene algún problema, ya sea de alcohol, de drogas, mentales y todo lo demás. Así que dentro del trabajo que nosotros hacemos, obviamente, como se había hablado, lo que nosotros tratamos de hacer es fortalecer las coaliciones comunitarias. Nuestra visión es obviamente tener un mundo con comunidades seguras, saludables y libres de drogas y CADCA representa más de 5,000 coaliciones comunitarias en los Estados Unidos. Y como dice mi amigo José Petri, me dice, aunque todos podamos hablar español en los Estados Unidos o afuera, todos tenemos una parte única, todos tenemos una cultura diferente. Y más aún cuando hablamos de diferentes países. Entonces, desde el 2005, y eso hay que dar mucho crédito a lo que es el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement. INL vio el éxito que se estaba teniendo, ¿no es cierto?, en el abordaje comunitario en los Estados Unidos y planteó expandir este modelo a más de 300, hasta el día de hoy, 370 coaliciones en más de 29 países. Y si miran el mapa, ya pueden entender la diversidad y la complejidad de que cada país tiene, ¿no? Kenia, o Uganda, Uruguay, Argentina. Pero de la misma manera de que existen diferencias, el modelo CADCA nos da una manera de ver la problemática, una manera de abordar la problemática que tiene que adecuarse a lo local. Si bien hablamos de la parte global, siempre cuando vemos un problema, hablamos de la globalidad del problema. O sea, no es cierto, lo que pasa en Estados Unidos tiene un efecto en México y puede tener un efecto en Bolivia, en el Perú. De la misma manera, lo que pasa en estos países están también conectados a lo que es la problemática local. Y el modelo de Kafka es bastante sencillo, sencillo en el sentido de que no es un ejercicio académico, sino básicamente es el conjugar metas paralelas, ¿no? Lo que nosotros trabajamos es para reducir las tasas de consumo de sustancias y también aumentar la colaboración en grupos o sectores en la comunidad. ¿Qué es lo que sucede? Que esta problemática no se puede solamente abordar desde lo médico, no solamente se tiene que abordar desde el cumplimiento de la ley, sino que se tiene que hilar lo que son las comunidades y el trabajo comunitario, porque es a partir de la comunidad que se pueden plantear respuestas o abordajes. ¿Qué es una coalición comunitaria? Y básica, aunque tenemos muchas definiciones de coalición comunitaria, es un grupo formal entre varios sectores que se comprometen a trabajar hacia una meta común para crear una comunidad segura y saludable. Pero tengo que añadir que no solamente es la voluntad de trabajar hacia la prevención, sino que también tiene que estar conectada a los datos, ¿no es cierto? Si nos acordamos de una de las primeras láminas, es a partir del dato que podemos tener metas en conjunto. Es muy difícil trabajar con grupos de diferentes formaciones, de diferentes componentes, si no tenemos el dato unificador. Y el modelo de Kafka para crear cambios comunitarios implica tres maneras de ver la problemática. Número uno es mirar lo que es el consumo, lo que es la prevención desde una óptica multisectorial. Lo que habíamos hablado, es muy importante que
que participen los diferentes actores de la comunidad. Y esa es la fortaleza de la coalición. La coalición es un nódulo, es un centro donde se puede organizar los diferentes esfuerzos y se puede unificar los diferentes esfuerzos. Entonces tenemos los medios de comunicación, tenemos los colegios, la policía, las organizaciones religiosas, salud, pero siempre cuando planteamos el trabajo de coalición, y yo creo que muchos de ustedes que han recibido el apoyo de Drug Free Communities tienen como ejemplo y tienen como también requisito el reunir a estos componentes, porque nuestro abordaje es multisectorial y lo que decíamos al comienzo, los problemas locales ameritan respuestas locales. Y luego de reunir a estos sectores, lo que nosotros tenemos es la planificación estratégica, un buen diagnóstico, hablar de lo que es la capacidad en la comunidad. Muchas veces miramos solamente los déficits, pero también tenemos que ver las fortalezas y los factores de protección en las comunidades. La planificación, la intervención y la evaluación, y en el centro la sostenibilidad y competencia cultural. ¿Qué significa eso? Que la gente está antes del problema. Pueden existir cambios políticos, pero es la misma gente de la comunidad, es la gente que está en el centro la que va a poder y tiene que ser partícipe del cambio. Y otra cosa que nos hace, una vez de que tenemos la planificación, una cosa que nos marca una diferencia es que también cuando nosotros vemos los cambios en los individuos, no solamente los tenemos que ver a nivel individual, no solamente es proporcionar información o plantear y mejorar las destrezas o proveer apoyo, que son súper importantes, pero no son todas las condiciones que se tiene que tener. Entonces, lo que tenemos que hacer también es ver el entorno de la persona, y eso es lo que Katka va a proponer, que sí vemos al individuo, sí son muy importantes los programas que involucran al individuo, pero tenemos que también modificar el entorno, porque la conducta humana no se da solamente en una clase, no se da solamente en el colegio, sino que cualquier conducta se da en un entorno. Entonces, tenemos que trabajar en la prevención también con el entorno, con modificar barreras, incentivos, políticas y reglas, que es también una parte que tiene que ver mucho con la efectividad. Y este es el lindo modelo, ¿no? El lindo modelo en algunos países, o aquí también lo dicen, lo plantean como una rosa, lo plantean como una rosa dinámica, diferentes nombres. Pero esto es lo que guía nuestras actividades, ¿no? Un buen diagnóstico comunitario. Obviamente no podemos ir al punto B si no sabemos dónde estamos en el punto A. El marco lógico, es decir, cómo vamos a plantear el cambio, el por qué el problema se da en mi comunidad y más aún el por qué ahora, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones, cuáles son las variables? Y luego empezamos a crear la capacidad en la comunidad. Tenemos un plan estratégico, un plan de acción y la evaluación. Siempre va a ser el ciclo, porque como ustedes saben, la problemática de las drogas va cambiando. Entonces, esa es una premisa que yo voy a hablar mucho, es de que hay que estar atento a los cambios que se dan en lo que son los patrones de consumo. Y estas son nuestras estrategias. Proporcionar información, muy importante. Lo que pasa es que muchas veces las campañas de prevención se quedan en eso. Son importantes, pero se necesita hacer más que dar información. La información es un componente, pero no necesariamente cambia comportamiento. Tenemos que mejorar las habilidades, es decir, que hay que desarrollar destrezas. El hecho que yo sea algo, sepa algo, no quiere decir que yo sepa hacer algo. Entonces, la parte de las destrezas es también importante. El apoyo social, ¿no es cierto? Los recursos, las contingencias y las estrategias ambientales, mejorar el acceso, barreras, mejorar las operaciones. Pero también cuando hablamos de mejorar el acceso, las barreras, no solamente son las barreras físicas. Hablaba de la experiencia de mi familia, de mi sobrino. Muchas veces los estigmas, ¿no es cierto? El estigma de no hablar de un tema, el estigma de que todas las personas que tienen problemas de abuso de sustancias tienen un déficit moral. Entonces, el acceso a las barreras no solamente tiene que ver con tener un seguro médico, tiene que ver con cómo percibimos
el apoyo, la ayuda y todo lo que pueda tener. Y también los incentivos, ¿no? El reconocimiento a lo positivo. Nuevamente, estamos muy entrenados a ver los déficits, pero ¿cómo podemos cambiar las consecuencias y crear oportunidades de crecimiento y de factores de protección? Alterar el diseño físico, el entorno, la infraestructura, violencia, crear espacios seguros. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, uno de los grandes éxitos que ha tenido pues, exactamente en los Estados Unidos, la campaña contra el tabaco ha tenido mucho que ver con cómo se cambia el entorno físico para hacer menos accesible, para que la gente tenga limitaciones en lo que es el fumar. Antes se fumaba en las oficinas, en los aviones, en diferentes lugares. Así que cuando hablamos de prevención, también estamos hablando de cómo tenemos que cambiar el entorno físico. Y la prevención ambiental es un área también que las coaliciones manejan y que tienen que manejar. Eso es lo que nos marca la diferencia porque vemos la parte global. Y la parte de las políticas. Sabemos que las políticas pueden ayudar mucho y tener un gran impacto, ¿no? Es muy diferente hablar de un programa que afecta a un individuo a una ley que puede afectar cientos, miles o millones de personas, obviamente con su aplicación y todo lo que tiene que ver. Y entonces, ese es a grandes rasgos, ¿no es cierto?, el modelo comunitario. ¿Y por qué es que estamos hablando del fentanilo? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado desde que se creó? ¿Por qué fue creado? ¿En qué se diferencia a otros opioides? Esas son algunas de las incógnitas que vamos a tratar de conversar. El estado actual de la crisis de sobredosis en los Estados Unidos ha llegado a un nivel increíble, ¿no? Entonces, para el 2021 se hablaba de una estimación de muertes de 106.699. Es decir, que cada año mueren más de 100.000 personas. Y se estima que hasta el 2029, si no se hace y si no se toma medidas, podrían fallecer 1.2 millones de personas. Sí, 1.2 millones de personas. Eso no es un error. Y dentro, ¿por qué estamos hablando del fentanilo? Estamos hablando porque dentro de esos factores, y les comento que hasta antes del COVID, se había logrado como estabilizar, o sea, ya no estaba en incremento, se habría logrado estabilizar y se estaba viendo algunas tendencias de bajada, pero nuevamente se elevaron con lo que es el COVID. Entonces, el COVID, ¿no es cierto? El fentanilo fabricado ilícitamente y las crecientes múltiples sustancias en las muertes de sobredosis. Si se acuerdan de mi sobrino, yo les hablaba de que él no solamente, o sea, él no usaba nunca fentanilo, pero encontraron en su cuerpo múltiples sustancias. Así que cuando hablamos hoy en día, ya las muertes solamente por medicación, por prescripción o solamente opiáceos han decrecido. Lo que sí se está viendo ahora es una mezcla de drogas. Y obviamente el inicio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el alcohol y tiene que ver con la marihuana. Entonces, la carga económica, ya les había hablado un poco de la carga emocional, la carga espiritual que implica una adicción, pero se estima en la parte de lo que es el dinero que 1.2 billones de dólares a nivel nacional en 2017 incluye la atención médica, justicia penal, costos de productividad y pérdida. Eh, es increíble, ¿no? La cantidad de dinero. Y la mayor parte de la carga económica también se debe a la reducción de la calidad de vida por el trastorno. En alguna manera, ustedes saben que adicto viene de addictum y que quiere decir que la persona no puede, ¿no es cierto? Tiene que tener un costo en lo que es lo laboral, en lo que es la familiar. Ya no dicta. De alguna manera pierde su libertad y lo que es la droga viene a reemplazar esas necesidades hasta casi de vida, ¿no? Así es como se ve. Y solo para tomar en cuenta, en Wyoming, el 2017 osciló entre 985 millones de dólares y 72 mil millones de dólares en Ohio. O sea que cada estado ha hecho un estimado de lo costo y también voy a tocar el tema
de que mucha de esta crisis del fentanilo tiene sus raíces en lo que fueron las farmacéuticas y las que vendieron todo este tipo de medicinas sin ninguna discriminación, y ahora se está haciendo juicio a todas las farmacéuticas, pero díganme, ¿quién puede regresar a la vida a toda la gente que ha muerto? Y, y especialmente en algunos lugares y en Latinoamérica o también en los Estados Unidos, ¿cómo es que es una dosis letal de fentanilo, no? Y ahí tienen la fotografía de un lápiz, y puede ser que hasta 2 miligramos de fentanilo puedan ser letales. Depende del tamaño corporal de la persona y la tolerancia y el uso pasado. Tomando el ejemplo de mi sobrino, él no utilizaba opiáceos, él utilizaba cocaína. Entonces, de alguna manera, tal vez su cuerpo no tenía tolerancia a lo que eran los opiáceos. Entonces, eso lo ponía en un riesgo. Y muy probablemente, pensamos nosotros, que él no sabía que la droga que estaba ingiriendo tenía fentanilo. Y esa va a ser una variable muy importante, porque la gran mayoría o un gran porcentaje que ahora fallece, ¿no es cierto?, por la sobredosis, es porque ignora que las drogas que está consumiendo tienen fentanilo. Entonces se ha vuelto una especie de veneno que está infiltrado con la cocaína, que puede aparecer en pastillas. Vamos a ver las diferentes maneras que ha ido cambiando lo que es el fentanilo. Y, y este también es un cuadro interesante, porque si bien la epidemia tenía una mayor concentración con lo que era la población blanca, ¿no es cierto? De alguna manera hay un cambio, y ustedes ven, por ejemplo, en esta lámina donde se habla de las tasas de muertes por cada 100,000 habitantes. Ustedes van a ver que la parte de las caucásicos, ¿no es cierto? Los blancos, se ha ido estabilizando, pero si ustedes ven a la derecha, los afrodescendientes ya han empezado a tener mayor incidencia. Los asiáticos han tenido de alguna manera poco incremento, los nativos de Hawái han tenido un incremento más grande, los nativoamericanos aún. Ahora están la población en mayor riesgo, y los hispanos también ha habido un incremento. Eh, Eso nos va cambiando, y eso es lo que quiero hacer hincapié, que las epidemias o lo que son los patrones de consumo van cambiando en el tiempo. Entonces, si antes se pensaba que los hispanos no tenían esa trayectoria, o los afrodescendientes no tenían esa trayectoria, ahora podemos ver que son poblaciones que están en mayor riesgo, ¿no es cierto? Y vamos a ver el por qué están en mayor riesgo. Y una de los cambios también, si antes, por ejemplo, el fentanilo se utilizaba inyectándolo, lo que empezaron a hacer los que fabrican el fentanilo, tuvieron la idea de hacer píldoras, de prensar píldoras, ¿no es cierto? Entonces, la estrategia de ellos era que las píldoras falsas sean muy parecidas a las reales. ¿Por qué? Porque les era más económico, les significaba mayor dinero y eran más fáciles de traficar. Y de la misma manera, aquí estamos el Adderall, el Oxycodone y el Xanax. Eso tuvo una gran implicancia en el sentido de que, eh, si bien los jóvenes, ¿no es cierto? Estábamos hablando de los jóvenes, no habían sido expuestos al fentanilo porque tal vez no había un gran consumo de medicamentos por receta. Al aparecer estas pastillas, se encontraron en riesgo. ¿Por qué? Porque estas pastillas son traficadas a través del Internet. Entonces, al ver el rol de la coalición, había que ver, y que es ahora, hoy en día, el grupo de los jóvenes es uno de los grupos de mayor incremento en lo que son sobredosis. Y entonces, este es un ejemplo de que las pastillas falsificadas, ustedes se imaginarán, no son hechas en laboratorios clínicos, médicos, farmacéuticos, donde se puede, ¿no es cierto?, mantener
un estándar de distribución de lo que es el fentanilo. Y lo que pasaba y lo que pasa ahora con las pastillas es que la distribución del fentanilo se dio un efecto de chispas de chocolate o chocolate chips en inglés, es decir, de que el fentanilo no estaba distribuido de manera similar. Entonces, ¿qué causa esto? Causa de que el fentanilo esté concentrado en un área de la pastilla, lo que puede ser también de la misma manera muy peligroso. Imagínense hoy en día los jóvenes que quieren utilizar pastillas de, no sé, oxicodone. Las compran en el internet, pero no saben de que estas pastillas pueden tener fentanilo. Y entonces ya las campañas de prevención ya no son solamente para los que usan heroína, para los que usan medicinas de prescripción, sino tenemos que cambiar el abordaje ya al conocimiento de lo que son los jóvenes. Y entonces, al ver todo este tipo, ¿no es cierto?, de medicinas, de drogas, de oxicodón, fentanilo, carfentanilo. Carfentanilo, por ejemplo, es una droga que se utiliza, o es un análogo del fentanilo que se utiliza con animales. Pero hay gente que la utiliza, ¿no es cierto? Es una parte también de que es un riesgo aún mayor al fentanilo que existe donde tenemos que hacer. Pero vamos a volver y hablar nuevamente de lo que es la prevención primaria. La prevención primaria es fundamental, porque como ustedes saben, como coalicionarios, nosotros si solamente buscamos la solución en río abajo, es decir, las consecuencias, la problemática se mantiene. Entonces tenemos que buscar de dónde viene esta iniciación. ¿Cómo están los niveles de que cuando los jóvenes empiezan a utilizar cualquier droga? O sea, para hacer prevención de lo que es el uso del fentanilo, tenemos que hacer prevención de lo que es uso de alcohol. Tenemos que hacer prevención del uso de marihuana, porque como han visto, mientras más jóvenes se inician en lo que es la exposición del cerebro a lo que es la droga, mayores probabilidades de que se desarrolle una problemática a la larga. Y aquí muy brevemente es un parte de la historia del fentanilo, ¿no es cierto? Ya nosotros conocemos que el fentanilo puede ser de origen farmacéutico, medicinales, ¿no es cierto? Ese fue su origen con el doctor Janssen, porque encontraron que era más fuerte que la morfina. Entonces aquí encontraron y dicen, o sea, nosotros vamos a hacer en laboratorio una medicina para que nos sirva para el dolor, para el cáncer, pero ojo, controlada, medicinada, administrada por equipos especializados. Pero luego en 1970 empezó la producción de fentanilo no farmacéutico. Entonces ya desde 1970 se empezó a como a divulgar esta fórmula sintética, ¿no? La fórmula sintética, y entonces se empezó a experimentar con ella. Alza Corporation en 1985 empieza con lo que es la creación de los parches transdérmicos, es decir, que se encuentra una diferente manera de cómo administrar el fentanilo. Bueno, en el sentido de que daba mayores opciones a los médicos, pero también cuando se va diversificando las modalidades de ingestión, también hay un peligro del uso inadecuado. Y ya en 1990 la información del uso indebido del fentanilo ya se empieza a reportar. Y también se empieza a reportar en la gente que tenía acceso. La gente que tenía acceso eran médicos, enfermeras, farmacias, y eso lo voy a retomar al final porque también tiene alguna similitud con Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica como que el fentanilo está muy limitado a lo que es los ámbitos farmacéuticos, médicos, pero podemos ver cómo va variando, cómo va cambiando el acceso a la droga. Entonces, desde el 2006 ya se habla de una sobredosis en New Jersey y se le empieza a llamar China White. Del 2013 al 2015, el aumento de opioides ya es una problemática y la DEA ya anuncia un riesgo nacional para la salud pública. Y el 2021, 100,000 muertes por la fabricación ilícita
de fentanilo. Entonces, ¿cómo esta sucesión de eventos se va transformando de una formulación médica a ya una formulación barata, ya una formulación que se la hace en laboratorios que no tienen ningún estándar de alguna calidad, sino solamente el estándar de vender una droga más fuerte y de venderla también a menor precio? Acuérdense qué es lo que pasa por el otro lado. En el otro lado pasa de que mucha gente que hace 10 o 15 años buscó o tenía acceso a las medicinas, a los opiáceos, que muchas veces fue por un dolor de muelas o por un dolor de espalda, empezó a utilizar estas medicinas que los farmacéuticos decían de que no había problemas de adicción, pero luego se volvieron adictas. ¿Qué pasó? Entonces el gobierno empezó a controlar y a regular, ¿no? No a decir, bueno, tenemos que controlar porque toda esta gente está utilizando estas medicinas y se ha vuelto adicta. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces, cuando había mayor restricción de las medicinas, ya cuando se había hecho, cuando ya se tenía el problema de la adicción, lo que hace una persona que tiene este problema de salud, ¿qué va a hacer? Va a buscar una droga más barata, va a buscar una droga más fuerte. Entonces, de las pastillas de oxicodone y todas esas familias, pastillas, empezó a utilizar la heroína. Empezó a utilizar la heroína porque empezó a llegar de México y de diferentes lugares. ¿Por qué? Nuevamente, era más accesible y más barato. Y luego aparece el fentanilo. O sea, no es que el fentanilo aparece y luego se da una problemática de adicción, es cuando se crea la problemática de adicción, es que la droga va cambiando. Entonces ahora ya el fentanilo viene a ser un recurso, ¿no es cierto?, donde los que trafican con la droga lo hacen más barato, lo venden más barato y solamente así se puede entender que han habido más de 100,000 muertes. Muchas veces que la gente no sabía lo que estaba tomando. Y entonces, en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Vamos a ver de que hay tantas muertes, de que un poco se ha cambiado el modelo, ¿no? Se ha cambiado el modelo de que si bien tenemos que trabajar en la promoción de la salud y educación, también tenemos que trabajar y se está trabajando en el monitoreo de los medicamentos recetados. Voy a hacer la paralela. Hay que pensar en Latinoamérica cómo es el monitoreo de los medicamentos recetados. Aquí, por ejemplo, ya hay muchos sistemas para monitorear que las personas no vayan a 4 o 5 médicos o que se controle muy bien para que no salgan a lo que es la comunidad. La reducción de daños y prevención de sobredosis, aquí lo que hablaba, ¿no? Acceso a Narcan y el acceso a naloxona. Entonces, cuando me preguntaban a mí, dice, ¿qué piensas tú? Y que es una manera de continuar el vicio, el hábito. Y yo digo, eh, no, es una manera de continuar la esperanza, ¿no? Yo siempre me pregunto qué hubiese pasado si mi sobrino, la familia hubiese estado en Nueva York capacitada y hubiese sabido lo que era la naloxona y tal vez le había dado una oportunidad, tal vez no. Pero es un cambio. En los Estados Unidos, las coaliciones están en un lugar muy especial donde también tienen que incorporar, o se sugiere que tienen que incorporar, no solamente hacemos prevención, sino que tenemos que trabajar con salud pública, tenemos que trabajar con lo que es la reducción de daños y prevención de las sobredosis y buscar lo que es la recuperación. Entonces, tenemos que trabajar con ambas problemáticas. En la coalición que yo trabajé en Broward, por ejemplo, la coalición se movilizó mucho en lo que era la distribución de Narcan en los diferentes lugares de riesgo y tienen un rol también de integrar a momentos que no todas las veces trabajan juntos. Entonces, lo que habíamos dicho, la problemática real es este fentanilo fabricado en laboratorios clandestinos de México y China. Entonces, esa es la problemática, eso es lo que está aumentando el nivel de muertes en los Estados Unidos. Y
poliuso intencional y accidental. O sea, ahora cuando se ve, o sea, se hacen los exámenes de autopsia, es muy raro lo que había mencionado al comienzo, es que solamente se encuentre un tipo de droga. Entonces, este poliuso, es decir, utilizar varias drogas en un tiempo reducido, entonces ya no solamente podemos hablar de los opiáceos, sino que tenemos que hablar de las metanfetaminas, tenemos que hablar de la cocaína y de los otros opioides. Les mencionaba que mi sobrino utilizaba cocaína. Esa era su droga de elección, pero seguramente su uso de varias drogas muy probablemente fue accidental y entonces como él no utilizaba opiáceos, no utilizaba ese tipo, su tolerancia era más reducida. Entonces su tolerancia era reducida, lo que lo ponía en un mayor riesgo. Entonces, estas cosas también pueden pasar porque también en los procesos de fabricación, acuérdense de que este fentanilo está siendo articulado, prensado por uh, dealers de drogas. O sea, no es un laboratorio donde va a haber medidas de control. Entonces, muchas veces, y sin intención, pueden también ellos causar lo que es la muerte en los usuarios. Y la intención del usuario como otra palabra. Bueno, entonces, lo que había marcado, ¿no? Que en los Estados Unidos tenemos una mayor incidencia de sobredosis. Entonces, el enfoque actual está relacionado sobre las prevenciones de sobredosis. Es decir, no podemos intervenir, no podemos ayudar, no podemos mejorar si es que la persona ya no tiene vida. Entonces, muchos de los esfuerzos se van a eso. Mayores recursos de tratamiento para detener la sobredosis. Si se acuerdan, yo había mencionado que mucha gente se había convertido, había problema de trastorno de sustancias. Entonces, como no se dio la oportunidad de tratamiento, buscaron la próxima droga. Entonces, al reducir, ¿no es cierto?, lo que es el uso, lo que es el acceso, entonces siempre hay que pensar el tratamiento como parte estructural, porque si no, lo que pasa es la persona vuelve a buscar una droga posiblemente más fatal, posiblemente más barata, porque esa va a ser la lógica. Eh, También tenemos que buscar mayores oportunidades para que la prevención combine con el tratamiento. Lo que había dicho, no es una etapa que termina y la otra que comienza automáticamente. Hay muchas variables de unir lo que es la prevención, lo que es las intervenciones y el acceso. SBIRT, vamos a hablar un poquito, pero siempre pensar en esa articulación que se tiene que tener entre prevención y tratamiento. Identificar tipos específicos de fentanilo en que ingresan las comunidades y alertas crecientes para las comunidades. Este es un rol también súper importante para las coaliciones. Las coaliciones no solamente tienen que ser los que trabajan, los que promueven, también pueden ser proveedores de información, pueden ser nódulos donde se maneja la información, más bien necesitan ser nódulos de información para que las campañas sean efectivas, para que sepamos dónde estamos yendo y es más, podamos tener credibilidad y podamos articular con los otros actores. Y los factores y las poblaciones de riesgo van cambiando, ¿no? Lo que habíamos visto un poco en la gráfica. Hay un cambio, ¿no es cierto?, en los grupos minoritarios raciales, género, con estabilidad económica reducida. Eso ya lo vimos con el COVID. ¿A quién llega a afectar más a mediano o largo plazo lo que es la enfermedad? Justamente a las personas que tienen una capacidad económica reducida. Son conocidas como los determinantes de salud, como los determinantes del contexto. Eh, Encarcelamiento, experiencias adversas en la infancia, los ACEs que se llaman en inglés, y ya se está moviendo a las comunidades no angloparlantes, grupos tribales, zonas rurales. Entonces, nosotros como latinos tenemos que también tomar mucha atención a cómo se presenta esta problemática en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Eh, y obviamente otra cosa que nos pone mayor riesgo es limitaciones en educación, salud, tratamiento, y adicciones, ¿no es cierto? Pues me imagino que el nivel de
de latinos o hispanos que tienen acceso a un buen seguro médico, a que tengan acceso, ¿no es cierto?, hasta los mismos estatus migratorios. Todas son esas las variables que tenemos que tomar en cuenta para analizar las poblaciones en riesgo. Y también enfocarnos en los factores de protección, ¿no? Conocer más sobre el fentanilo, identificar y trabajar con socios claves. Eso es súper importante de mirar de manera creativa cómo se va manejando el trabajo de las coaliciones, pero también ver con quién más tenemos que trabajar. ¿Con los hospitales? Claro que sí. ¿Con lo que son las salas de emergencia? Sí. Entonces, remirar cómo nosotros trabajamos. Y también identificación de factores de protección y de riesgo, ¿no? Personas marginadas, y ver cómo se introduce el fentanilo a cada localidad, dónde se presenta, cuáles son nuestros sistemas de vigilancia, de alerta temprana, porque ese es un rol que pueden tener las coaliciones. Y estas son específicamente, y sé que van a tener acceso a la presentación, pero en líneas generales se ha encontrado que para lidiar con lo que es el fentanilo, es compartir datos locales, desarrollar campañas de concientización, disponibilidad de naloxona. Ese es un rol que puede tener y tiene que tener las coaliciones a partir de proveer la información. Y estas 7 estrategias del cambio comunitario fueron las que vimos al comienzo, sino que simplemente aquí ya les estamos haciendo más específicas para cómo se tiene que trabajar el fentanilo en nuestras comunidades. Desarrollo de habilidades, sectores clave, los jóvenes. Un lugar que tenemos que explorar más son los colegios, como ámbitos de trabajo para las campañas. Los colegios pueden ser también un espacio donde se puede crear mucha salud y también mucha prevención. Apoyo, ¿no es cierto? Una de las dinámicas que más nos comentan nuestros jóvenes es que no hablan necesariamente de problemas de drogas, sino hablan de salud mental. Entonces, como nosotros sabemos que la ansiedad, la depresión son factores de riesgo para el uso de las sustancias, entonces trabajar esas temáticas no es solamente el hablar del fentanilo, 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 sino promover lo que es la salud mental y estos factores de protección, porque usualmente, como ustedes saben, la salud mental y el uso de drogas es un baile peligroso donde muchas veces se medica muchas de las necesidades que se tiene en el área de salud mental. Acceso, ¿no es cierto? Difusión de información, que la persona tenga una manera de buscar apoyo, muy importante. Cambiar las consecuencias, la parte positiva, dar leyes, ¿no es cierto? También que promuevan lo que es el apoyo. Cambiar el diseño físico, inclusión, las poblaciones LGTQ, identificar cuáles son las poblaciones que están en mayor riesgo y cómo podemos protegerlas, cómo podemos hacer de que tengan un apoyo especial. Y las políticas, ¿no es cierto? Monitorear lo que son los medicamentos recetados, SBIRT, que es básicamente Screening, Brief Intervention, Referral to Treatment, que es no esperar a que una problemática de uso de sustancias llegue a tener una problemática donde ya es difícil de volver atrás. Es un cuestionario que se utiliza y que no es necesario ser psicólogo o psicóloga, sino como una persona que pueda dar retroalimentación y pueda haber ciertas conductas de riesgo y mejorarlas o tener acceso a diferentes actores. Entonces, es básicamente trabajar con todos los sectores, ¿no? Las escuelas, las salas de emergencia. Mira qué importante, por ejemplo, nosotros trabajamos con un proyecto en Broward donde las salas de emergencia antes eran donde las personas con problemas entraban y salían. Pero ¿cómo podemos trabajar con las salas de emergencia donde las personas que tienen esa problemática puedan encontrar una persona que los apoye a conseguir servicios, que los apoye a tener medicación? ¿No es cierto? Medicación. Hoy se utilizan mucho las medicaciones para poder sobrellevar lo que es el síndrome de abstinencia. ¿Cómo podemos trabajar con la policía? ¿No es cierto? Para que la policía
sean también portadores de naloxón y cómo los involucramos para que no solamente se vean ellos como una parte de lo que es la ley, pero también como prevención y también cómo se puede salvar una vida. Nosotros comenzamos a trabajar con la policía en Broward y al comienzo no querían saber. Nos decían, ese no es nuestro rol, ese rol es para otros, pero poco a poco entendieron y encontraron de que ahora todas las personas de primeros auxilios portan lo que es el Narcan, lo que es el naloxone. Las organizaciones religiosas también tienen un gran vínculo a lo que es la recuperación, a lo que son diferentes tipos de esfuerzos en el sentido de que nos permiten cambiar, nos permiten apoyar todo lo que es ese trabajo. Profesionales en salud, salud pública, ¿no es cierto? Nos puede brindar mucha información acerca de lo que está pasando en nuestra comunidad, los hospitales, los negocios y también una población que necesitamos trabajar mucho más, que es la juventud. Cómo son partícipes en la mesa, cómo pueden no solamente participar, sino diseñar estrategias y lo que es el cumplimiento de la ley. Entonces, a manera de resumir, la problemática del fentanilo tiene que ser abordada, ¿no es cierto?, con indicadores, con información, con articulación, pero también es un regreso al rol de la coalición de prevención primaria. Porque si nosotros solamente trabajamos con lo que es el área de las consecuencias, no vamos a poder sobrellevar lo que es esta tragedia de hablar de tantos muertos. Ahora, para hablar un poquito de Latinoamérica, porque el tiempo es un poco corto, eh, lo que nosotros empezamos a ver y empezamos a pensar es que, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa en Latinoamérica? ¿No es cierto? Si esto es lo que está pasando en los Estados Unidos. Y nuevamente, no quiero decir que algo pase, porque pase en los Estados Unidos, quiere decir que va a pasar en Latinoamérica, pero tenemos que estar alertas y tenemos que utilizar el mismo método, ¿no es cierto? Ya sea en Pereira, ya sea en Santa Marta, ya sea en Paraguay, para analizar lo que está pasando. Y lo que hicimos aquí, Erika nos ayudó mucho en la investigación, es que se escribió este reporte, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa y cuáles son las amenazas de estas nuevas sustancias psicoactivas como el fentanilo? Y estas son algunas determinaciones, algunas conclusiones. Y por ejemplo en la Argentina, y ojo, este es 2021, a 2023 pasan muchas cosas, pero no había mucha demanda del fentanilo en la Argentina. Los usuarios estaban expuestos con una receta médica que luego resultó en adicción. ¿No es cierto? Entonces, ese es el peligro también de, aunque sea expendido por una receta médica, puede también caer en lo que es una adicción. Los usuarios, el gran porcentaje son personas que trabajan en el sector de salud. Acuérdense la gráfica que vimos en los Estados Unidos. La primera población que afectó en los Estados Unidos eran personas que trabajaban en el área de salud. Por el acceso al fentanilo, pueden expandirse a grupos comunitarios fuera del sector de medicina. En el Perú, en el informe nuevamente del 2021, no lo encontraban por muy problemático. Uno, por el precio del fentanilo, lo que se reportó en el Perú. Dificultad en obtener el fentanilo. Acuérdense que en los Estados Unidos el fentanilo se había expandido precisamente por su precio, porque estaba muy barato, muy accesible y mucho más fuerte. Y también basado en una encuesta de jóvenes que era percibida como muy peligrosa. Entonces, como ustedes saben, la percepción también es un indicador que nos dice qué probabilidades que un joven utilice una droga. Ahora la cosa cambia si el joven está accediendo, no al fentanilo directamente, pero empieza a utilizar pastillas y piensa que no está en exposición a lo que es el fentanilo, y hay que ver también cómo se ve las diferentes sustancias en los diferentes países. Uruguay habla de tendencias bajas, similar que la Argentina, fueron expuestos por fentanilo en receta médica. El uso es más común en las mujeres, ¿no es cierto? Ahí nos da un dato de qué es lo que pasa, por qué en las mujeres, cómo se puede intervenir. Nuevamente, la función de la coalición es
interpretar esa información, ¿no? ¿Cómo se está deshaciendo de los parches de fentanilo? No se lo ve como un problema de magnitud de la salud pública y la oferta baja en el país. Luego vamos a contrarrestar con algunas cosas que vemos en la prensa. Y solamente las voy a mencionar en la prensa porque si bien nos dan indicaciones de que eso es una problemática en toda Latinoamérica, el grado de lo que es la manera de comprobar lo que sucedió en los diferentes lugares varía. Entonces ya hay, ¿no es cierto?, en Chile, eh, ampollas robadas, en Uruguay ha aumentado significativamente el consumo de fentanilo, pero aquí dice por indicación médica. Paraguay merodea el mercado paraguayo, no es considerado un problema, eso es lo que va saliendo. Pero cuando estábamos en Paraguay nos mencionaban de que habían unas red de farmacias que estaba siendo investigada. Nuevamente no tenemos el dato actualizado, pero ya se escucha, ya se empieza a hablar de la accesibilidad. En la Argentina también un cargamento de 500 ampollas, ¿no es cierto?, fue intervenido. Y este es un dato que yo no conocía ni lo conocíamos hasta antes de esta presentación, es que se reportó, ¿no es cierto?, que 24 personas murieron en la Argentina por el carfentanilo, que estaba encontrada en un lote de cocaína, nuevamente, ¿no es cierto?, lo que es el envenenamiento en lo que es otras drogas. Y aquí se habla de carfentanilo. El carfentanilo, como habíamos dicho, era un fentanil sintético que se utilizaba para tranquilizar elefantes. Entonces, ya hay muertes, ya hay ese tipo de contingencias. Y unos datos también que habíamos recibido de Colombia, ¿no es cierto? Se hablaba de Medellín, hablaban sobre el uso de fentanilo. En Barranquilla se habían comprado por 300.000 pesos. Cóctel mortal en fentanilo causa 30 muertes al mezclar drogas. Y ahí están las fuentes, ¿no? O sea, es importante entrar a lo que son los diferentes países, ver los mecanismos. También ya hay lo que es el de suceso en Ecuador, en Honduras, Roatán, por ejemplo. Yo sé que Roatán tiene que ver con una alta población que es turista. Habría que ver cuáles fueron las condiciones, cómo ingresó la droga, quiénes fueron los afectados. Entonces, ese es trabajo como que de cada país. Y de la misma manera, los temas de discusión al hablar, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, es un poquito el analizar lo que ha sucedido en los Estados Unidos, hablar de educación, hablar de prevención, tal vez empezar a hablar mejores protocolos en instituciones médicas para ver cómo estas sustancias controladas y cómo están siendo vigiladas y cómo se manejan los medicamentos sobrantes. Una cosa también muy importante que a veces nuestros países tienen limitaciones es realmente tener pruebas y mecanismos para hacer análisis toxicológicos, porque muchas veces escuchamos la droga zombie o que parece fentanilo. Entonces, es muy importante el poder y tener la capacidad de determinar cuál fue la droga en sí que fue la problemática. Y también los sistemas de alerta temprano y el modelo de CADCA, ¿no es cierto? Entonces, cómo las coaliciones pueden servir de ese tipo de centinelas para avisarnos qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, en nuestras fronteras, qué es lo que pasa en Costa Rica, que es muy diferente de lo que pasa en Paraguay, y cuáles son estas variables que nos permiten hacer prevención de una manera científica. Así que yo creo que con eso, yo sé que es bastante información, pero hemos hecho una especie de recorrido a lo que ha sido el qué con, con el fentanilo. Hemos también podido, voy a parar de compartir. Hemos visto de alguna manera la génesis, la historia. Yo lo que diría es de la misma manera tenemos que hacerlo en nuestros países, ver cuáles son las drogas, ¿no es cierto?, que se tiene acceso, cuáles son las percepciones, cuál es la manera de afrontar. Y también volver y reforzar la importancia de
la prevención primaria. Muchas veces se piensa de que, no, para el fentanilo es una metodología solo para el fentanilo, pero nosotros sabemos que la prevención primaria, la participación de la comunidad, el diagnóstico comunitario es muy diferente en diferentes partes del Ecuador, es muy diferente en diferentes partes de los Estados Unidos. Y con eso yo creo que voy a dar un espacio a Fabricia para que nos pueda compartir. Les agradezco mucho por su atención. Sé que es bastante información, pero creo que hemos tocado varios temas y de la misma manera seguimos construyendo, ¿no es cierto? Seguimos previniendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tan excelente presentación. Quisiera, por favor, si alguien tiene, yo he estado respondiendo preguntas, pero si alguien tiene alguna pregunta, tenemos suficiente tiempo como para responder 3 preguntas. Si desean, por favor, pueden compartirlo por acá. Mientras tanto, voy a compartirles rapidito, ¿verdad? Un poquito más de información que también es importante. Como les estaba comentando, lo que es, esto va a estar disponible, esta grabación. Ustedes van a poder verla en la página de webinarios de la página de CADCA. Va a estar allí presente. Adicionalmente, déjenme ver un momentico para poder entonces compartir mi pantalla. Queremos y es bastante importante que por favor, Gladys, si tienes alguna pregunta, puedes utilizar el chat y la hacemos por acá por el chat. Estoy viendo que estás levantando la mano. Generalmente la mayoría de lo que veo acá, que es excelente información, muchísimas gracias. Tenemos a personas de Colombia, de Puerto Rico, tenemos también de Argentina, tenemos de Uruguay. A ver, alguien más que... Gladys, si puedes, por favor, anotar la pregunta, que estamos, por cuestión de tiempo, es mucho mejor que por favor nos compartan la información, las preguntas. Ok, tenemos a alguien en el chat. Bueno, mandan saludos de Paraguay. También tenemos, por supuesto, representante de Estados Unidos. Un buen grupo. Déjenme compartirles aquí. Esta parte es importantísima. Les agradecemos que por favor contesten. Pueden utilizar este QR code para lo que es la evaluación que tenemos. Adicionalmente, les voy a colocar lo que es por el chat, ¿verdad? Voy a colocar view slides, and slide. ¿Ok? Voy a colocarles para que por favor nos indiquen los que son su, su evaluación. Si no pueden chequear el QR que está acá, déjenme darle un poquitico más de tiempo al QR. ¿Hay alguna pregunta? No sé, Erika, si tú ves alguna pregunta para ver. Gracias, Gonzalo, muy buena información. Ok. Gladys Ferrero está preguntando que si existe un monitoreo oficial de algún organismo presente en los diferentes países en el tema de fentanilo. Excelente pregunta. Se ha creado una coalición global, ¿no es cierto?, para hacer frente a las drogas sintéticas. Y parte del trabajo de crear una coalición global va a ser precisamente el identificar cómo se puede abordar esa temática. Y obviamente tomando en cuenta que diferentes países tienen diferentes limitaciones, pero y también se trabaja mucho con los observatorios nacionales. Entonces, esa sería la respuesta, que sí existe una iniciativa de las coaliciones, de una coalición global contra las drogas sintéticas que podemos brindar a todo el mundo, pero que también los observatorios locales y que cada país tiene sus mecanismos, unos más avanzados que otros. Excelente, muchísimas gracias. También tenemos a Esteban Wood.
Él está preguntando en qué medida cree que los medios de comunicación contribuyen a construir escenarios alarmistas en torno a esta droga y cómo impacta esto en la respuesta comunitaria que se pueden brindar. Excelente pregunta. Yo creo que de alguna manera los medios de comunicación, no solamente con las drogas, sino con todas las temáticas, se han vuelto un poco más el espectáculo, más el llamar la atención. Y creo que a veces es nocivo en el sentido que se crean expectativas falsas, ¿no es cierto? Pero también creo que es una buena oportunidad para la intervención de las coaliciones, porque si bien estas nociones de la droga zombie o etcétera, etcétera, dan la oportunidad para educar a lo que es la población, para tratar las temáticas y brindar lo que es la importancia de la prevención primaria, ¿no es cierto? Y también nos dan pie a las coaliciones o a los que trabajamos en prevención a hablar que si bien no se está viendo una droga zombie, el uso de la marihuana y el uso del alcohol no puede ser visto como la cosa la más normal porque sabemos que esos indicadores o que ese uso pueden llevar a la problemática. Y entonces es como cambiar de que la problemática no es necesariamente la droga, porque la droga va cambiando, sino que la problemática es más que todo cuando se da esta dependencia de las drogas, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de epidemia en los Estados Unidos, no es que hay más adictos, sino que es la letalidad de la droga es la potencia de la droga la que maneja este tipo de variables. Así que tenemos que utilizar también la oportunidad y muchas veces, de cierta manera, estos temas llaman la atención, pero sí podemos dar información que está acuerdo a la ciencia, decir si esto no está verificado, no está verificado, no utilizar la información para asustar a la gente, admitir lo que son las limitaciones, pero también utilizar la información para brindar información que sea adecuada y hablar de la prevención. Gracias, Gonzalo. Tenemos otra preguntita acá que está haciendo Fernando. Él pregunta, ¿por qué se utilizan con otras sustancias? ¿Es por su composición química y sus características de analgésico? Ah, difiere porque muchas veces en los patrones de utilización de poliabuso de sustancias se van manejando diferentes drogas, ¿no es cierto? Por ejemplo, se puede utilizar la cocaína y luego se utiliza un opiáceo para bajar, ¿no es cierto?, de lo que es la euforia, de lo que es la éxtasis. Entonces la persona de alguna manera se va automedicando para reducir lo que es la caída, ¿no es cierto? Y va en este momento, como habíamos dicho, con combinaciones letales, ¿no es cierto? ¿Por qué vas a utilizar un depresor o un opiáceo si estás utilizando la cocaína? Sino que se empieza a mezclar lo que son los diferentes efectos y en una de esas lo que sucede muchas veces, volviendo al ejemplo, puedes encontrarte con sustancias que hasta vez no tenías la intención de probar. Habías comprado cocaína, pero esa cocaína tenía Oh, fentanilo. excelente. Muchísimas gracias. No sé si estaban teniendo problemas para la evaluación. Ahí está el enlace. Tienen es que seleccionar si desea de inglés o español. Y así pueden utilizar ya sea el QR code o el enlace que les estoy mandando por el chat. En lo que abran el enlace, solamente seleccionan si es inglés o español. Am, Dígame, por favor, si están teniendo alguna dificultad. Se los voy a colocar aquí en pantalla. Díganme si pueden ver la pantalla o están viendo la presentación. Dicen que tienen dificultad. Eh, Gonzalo, ¿puedes ver la pantalla? Lo que es no la presentación de QR, pero la que se abre. No. No.
No pueden verla, ok. Déjenme entonces volver a compartir a ver si podemos solucionar esto de la evaluación. Cuando ustedes la pueden ver ahora, que dice, por favor, seleccionar el lenguaje, ¿no? Gonzalo, Yes, we Erika, see ¿pueden your verla? screen. Yeah. Ok. Cuando ustedes hacen un clic, esto es lo que debe aparecer y ustedes seleccionan el idioma en que quieren contestarlo. Si es en español, en lo que ustedes abren el español, estas son las preguntas que están allí. ¿Ok? Pero todo esto viene del enlace que les estoy mandando en el chat. Déjenme ver qué preguntas tenemos aquí ahora en el chat. Ok. Ok, dicen que el QR está funcionando bien, por lo que estoy viendo acá. Dice que no hay problema. Entonces, perfecto. Les voy a volver a entonces a compartir el QR para que lo tengan. Por favor, le agradecemos muchísimo que puedan contestar estas evaluaciones. Y adicionalmente, por supuesto, mientras ustedes realizan, contestan las evaluaciones, pues me gustaría invitarlos a otra sección que tenemos. Cualquier pregunta adicional o comentario que tengan relacionado a los training, por favor, envíen cualquier mensaje a training@catca.org. Y pues como la mayoría de ustedes de repente ya tendrán conocimiento, tenemos nuestro 34 Annual Forum que se efectuará en el Gaylord, en National Harbor. Estamos desde enero 29 y febrero 1, pues estamos empezando a ofrecer mucho más capacitaciones en español. Vamos a tener 3 temas interesantísimos. El primero es el martes 30 de enero de 11:30 a 12:45 sobre los puntos de vista culturales y el estigma sobre el trastorno del consumo de sustancias. El martes de enero 30, de 2 a 15 y 3:30, tenemos lo que son las lecciones aprendidas en el campo. Y el jueves, febrero 1, tenemos los fundamentos esenciales para el trabajo de coaliciones comunitarias, que los esperamos que estén presentes. Estos temas son de mucho interés. Pues adicionalmente, pueden visitar, ¿verdad?, nuestro sitio web del Instituto Nacional de Coaliciones. Esta es la página web. También lo estuve compartiendo en el chat, donde ustedes pueden chequear qué otros webinarios estarían disponibles, ¿verdad? Y también podrán tener acceso a esta grabación de este excelente webinario que tuvimos hoy. Y los que vienen ahora, vamos a tener los que son solamente en español. Está la capacitación en el desarrollo de coaliciones. Esto es virtual, va a ser 2 días. Esto va a ser el año que viene, en febrero 20 y 21. Los horarios son de 9:30 a 4:30 de la tarde. Y el otro que tenemos, el bootcamp del Instituto Nacional de Coaliciones, este es virtual de igual manera y son 4 días de capacitaciones. Estos son en abril 29 a mayo 2, de 10 de la mañana a 4:30. Ahora, pueden por favor mantenerse conectados con nosotros. Pueden ingresar a nuestro Facebook, a Twitter, donde de igual manera hacemos publicidad a todos estos webinarios. Tenemos Instagram, YouTube, a LinkedIn. Y también, por supuesto, nuestra página web en catca.org. Déjenme entonces ver si hay alguna otra pregunta. Perfecto. Bueno, en ese caso, les agradecemos a todos su participación y de igual manera les deseamos a todos unas felices fiestas, que estas Navidades y el año que viene esté repleto de mucho amor, mucha paz, alegría, prosperidad, mucha salud y todo lo mejor para ustedes y para los países que representan. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una feliz tarde. Chao. Gracias, Erika. Gracias, Gonzalo.